Yo pensé que era un sueño como los de siempre, pero cuando abrí los ojos, aún tenía el aroma de la luz en la piel. Sentía que algo en mí ya no era igual, como si una parte de mi alma no hubiera regresado del todo. Lo vi la ciudad celestial con mis propios ojos, y desde entonces nunca más fui la misma. No puedo explicarlo con palabras humanas, pero lo que viví, lo que sentí, fue más real que cualquier día vivido en esta tierra. Vi puertas hechas de luz. Escuché música que no venía de ningún lugar, y entre esa claridad, vi a mi madre, sonriendo entre ángeles. No era una fantasía, era el cielo mismo, el verdadero. Y si estoy aquí, contándolo, es porque entendí que no todo termina cuando los ojos se cierran. A veces, es ahí cuando todo realmente comienza. Esa noche parecía no tener nada de especial. Me acosté como siempre, sin prisa, después de un día tranquilo en casa. Había lavado la loza, revisado unas cartas viejas, y recé en silencio, como lo hago cada noche, desde que mi Julián partió. El reloj marcaba las 11:15, y el sonido del viento colándose por la ventana era lo único que rompía el silencio del cuarto. Pero dentro de mí había algo distinto, una sensación que no sabía poner en palabras, como un murmullo invisible, suave, que me recorría el cuerpo. No era miedo, era una especie de presentimiento, como si el alma me estuviera avisando que algo se acercaba a mí. Tapé hasta el cuello y cerré los ojos pensando en cosas sencillas, en mis hijos, en mis nietos, en la ropa que tenía que doblar. Al día siguiente, también pensé en mamá, en cómo me peinaba cuando yo era niña, y en la última vez que abracé a Julián antes de que Dios se lo llevara. Pensamientos tranquilos, normales, de esos que vienen cuando una ya ha vivido tanto, y empieza a entender que la vida es una suma de instantes, algunos dulces, otros más difíciles. A no sé cuánto tiempo pasó desde que cerré los ojos. Quizá minutos, quizá segundos. Es que sentí, de pronto, como si todo se apagara, como si dejara de estar en mi cama, en mi casa, en mi mundo. Y no fue un sueño como los que solemos tener. Lo que viví esa noche fue otra cosa. Fue tan real, tan nítido, que hasta el día de hoy, muchos años después, sigo sintiendo el aroma de ese lugar. Porque sí, lo que vi no era de este mundo antes. Hay quienes dicen que los sueños son solo imágenes del subconsciente. Pero yo estoy aquí para contarles algo distinto. Lo que vi esa noche fue un pedazo del cielo, una ciudad celestial, resplandeciente, que me recibió como si siempre hubiera estado esperándome. No me lo contaron, no lo leí en ningún libro. Esta Valley. Caminé entre calles de luz, escuché una música que no salía de ningún lado, pero lo llenaba todo. Y en el centro de esa ciudad, alguien, me llamó por mi nombre. Yo sé lo que vi, y aunque muchos no lo entiendan, fue un milagro real. No fue producto del cansancio ni de la edad, ni de la imaginación de una vieja que ha llorado mucho. Fue un regalo del cielo, un milagro real que tocó mi alma y que cambió mi manera de mirar la vida. Desde aquella noche, nada volvió a ser igual. Todo en mí cambió, pero no quiero adelantarme, porque antes de contarles lo que vi al otro lado, tengo que llevarlos paso a paso por lo que viví desde el primer instante en que supe que estaba cruzando un umbral invisible. Un umbral que divide lo que creemos que es real, de lo que realmente es eterno. En lo siguiente que recuerdo es que ya no estaba en mi cama. No sentía las sábanas ni el colchón, ni el peso del cuerpo. Era como si me hubiera levantado, pero sin hacerlo. Me encontraba de pie, descalza, sobre algo que no sabría decir si era tierra, niebla o simplemente una forma de luz sólida. Todo a mi alrededor parecía suspendido en un tiempo distinto. No había viento, ni frío, ni calor, pero había algo cálido en el ambiente, una temperatura que no venía de fuera, sino desde dentro. La neblina cubría el suelo como una caricia que se alzaba hasta mis rodillas, y su color era dorado,
no como el del sol, sino como el de esas cosas que uno solo ve en los sueños o en las visiones sagradas. Intenté entender dónde estaba, pero las preguntas no se formaban del todo en mi mente. No era necesario. No había confusión, ni angustia. Me sentía en paz, como si finalmente las piezas de un rompecabezas se hubieran unido, y aunque no comprendía lo que pasaba, algo en mí sabía que aquello no era un sueño común, y que lo que estaba por descubrir no era producto de la imaginación de una anciana cansada. Era algo más, algo profundo, verdadero, como una verdad oculta que se revela cuando una está lista para verla enfrente a mí. A lo lejos, se dibujaba una luz. Al principio era solo un punto brillante, pero cada segundo que pasaba se hacía más grande. Why no? Era como la luz del sol, ni la de una lámpara, ni siquiera la de una vela. Era una luz viva, que palpitaba, una luz que parecía llamarme con dulzura, como lo haría una madre a su hija perdida. No escuchaba palabras, pero lo sentía. Sentía que debía caminar hacia ella, que allí estaba la respuesta a algo que ni siquiera sabía que me había estado preguntando toda la vida. A mis pies comenzaron a moverse, sin que yo lo decidiera. Era como si esa parte de mí, más antigua que mi propio nombre, ya supiera el camino. Cada paso que daba era suave, como si caminara sobre seda o sobre nubes. A mi alrededor, el aire parecía moverse con cada inhalación. No era exactamente un sonido, pero podía sentirlo. Una especie de vibración serena, como una melodía sin instrumentos, que me envolvía por dentro. Todo respiraba vida, vida pura, sin dolor, sin prisas, sin máscaras. En ese instante, entendí que lo que estaba viviendo no era una simple experiencia más, sino el inicio de una transformación que afectaría cada rincón de mi existencia. A medida que me acercaba a esa luz imposible, mis pensamientos empezaron a aquietarse. Ya no pensaba en los años que habían pasado, ni en las pérdidas, ni en los errores, no recordaba los problemas, ni las responsabilidades, ni siquiera los tumores. Era como si todo eso hubiera quedado atrás, allá en la otra orilla, donde el cuerpo dormía. Allí solo existía el ahora, una hora sagrado, sin peso, sin heridas, y sin embargo, no me sentía vacía. Todo lo contrario me sentía llena, como si cada célula de mi alma estuviera absorbiendo algo que siempre le había faltado, pero que nunca había sabido nombrar. La luz ya no estaba lejos. Estaba delante de mí, inmensa, majestuosa, no me deslumbraba. No me quemaba los ojos. Era una luz que se dejaba mirar, que abrazaba y dentro de esa luz, empecé a ver formas contornos siluetas. No eran edificios, ni árboles, ni figuras como las que vemos en este mundo. Era como si la luz tomara forma por sí sola, creando algo delante de mí que todavía no alcanzaba a comprender. Pero lo que sí sentí con certeza fue que estaba a punto de cruzar un umbral, no físico, no visible, pero sí real, invisible, que separaba mi mundo del otro. Y lo más extraño era que no tenía miedo. Sentía una confianza profunda, como si una parte de mí siempre hubiera pertenecido a ese lugar, como si ese fuera mi origen, y también mi destino. En ningún momento miré hacia atrás, no por indiferencia, sino porque algo dentro de mí sabía que debía seguir avanzando. Cada paso era más ligero que el anterior, como si me volviera más liviana, más transparente, más cercana a algo sagrado. No tenía cuerpo, o al menos ya no lo sentía como antes. Mi esencia alma, me sentía esencia, y mientras caminaba, una certeza crecía dentro de mí. Lo que estaba por ver no se parecía a nada de este mundo. No era una ciudad común, no eran calles como las que una ha recorrido tantas veces en la vida. Era otra cosa, una visión que comenzaba a tomar forma justo frente a mí. Edificaciones hechas de luz, movimientos suaves en el aire, una música que no venía de ningún lugar, pero estaba en todas partes. Me detuve un instante. Cerré los ojos, no por cansancio,
sino por gratitud, por saber, sin entender del todo, que lo que estaba a punto de vivir me cambiaría para siempre, y justo entonces, algo comenzó a revelarse, como si aquella luz, al sentir mi presencia, empezara a abrirse para mostrarme lo que estaba guardado más allá de su resplandor, algo que no podía imaginar, pero que desde siempre había anhelado. Aunque no lo supiera, era como si de pronto los límites de la realidad se hubieran disuelto ante mis ojos. Frente a mí se desplegaba una ciudad que no se parecía a nada que hubiera conocido en esta vida. No era una ciudad terrenal, no tenía calles de asfalto, ni edificios de concreto, ni sonidos metálicos. Lo que vi era pura armonía, como si alguien hubiera tomado la belleza más profunda del alma humana y la hubiera convertido en arquitectura viviente. Las calles parecían hechas de un cristal líquido que reflejaba no solo la luz, sino también emociones. Con cada paso que daba sobre ellas, sentía algo nuevo en esperanza, consuelo, una dulzura difícil de explicar. No sabía a dónde me dirigía, pero tampoco me preocupaba. Aquella ciudad me guiaba con una ternura invisible. Las columnas que se alzaban en los costados resplandecían suavemente, no con la fuerza de un sol que quema, sino con la caricia de un amanecer eterno. Todo parecía moverse, pero sin prisa. El aire tenía peso, sí, pero no pesaba. Se sentía como si estuviera hecho de suspiros de almas en paz. Y había música, una música sin origen visible, que no llegaba a través de los oídos, sino del corazón. Era como si el alma la reconociera desde siempre, como si esa melodía formara parte del código con el que fuimos creados. Personas caminaban por los pasillos anchos y transparentes. Llevaban túnicas blancas, vaporosas, que flotaban apenas sobre sus cuerpos. Algunos me miraban y sonreían, pero no había palabras, no se necesitaban. Esa fue una de las cosas más impactantes de toda esta experiencia, comprender que allá no existe el lenguaje como lo conocemos, porque allí todo se comunica por dentro. Una mirada, una presencia, una vibración, todo es transparente, literal y espiritualmente. La verdad oculta en este mundo allá era visible, nada se podía fingir. Y eso no generaba vergüenza, al contrario, traía libertad. Sentí por un instante que estaba viendo los bastidores del universo, como si Dios hubiera corrido un velo para mostrarme lo que siempre estuvo ahí, esperando. Esa ciudad no tenía sombra, no había rincones oscuros, ni esquinas solitarias, todo era claridad, pero no una claridad agresiva, sino acogedora. Sentí que cada rincón tenía una intención, una memoria, como si los muros mismos recordaran historias de amor y fe. Había una sabiduría viva en cada piedra luminosa, como si todo el lugar respirara propósito oñún, y sin embargo, nada en mí quería tocarlo, solo observer, como cuando uno entra en una catedral y siente que cada paso debe ser cuidadoso. Así era allí. Caminaba lentamente, con el alma abierta. Cada detalle, cada forma, era una revelación, y lo más hermoso era que no sentía que estaba soñando. No. No. Yo sabía que eso era real, más real que las paredes de mi casa, más real que mi propio cuerpo. A veces la gente no entiende lo que significa un milagro real. Cree que se trata de cosas que desafían la ciencia. Pero hay milagros que desafían el alma, que rompen la estructura de nuestra forma de pensar, que nos transforman desde lo invisible. Yo había oído hablar del cielo toda mi vida, en sermones, en canciones, en los susurros de mi madre, Teresa, cuando rezábamos juntas, pero ninguna descripción se acercaba a lo que tenía frente a mis ojos. Allí no había dolor, ni miedo, ni espera. En todo estaba completo. Sentaikyū, cada rincón de esa ciudad me conocía, no como me conocen mis hijos, ni mis vecinos, ni siquiera como me conoció Julián en vida. Aquella ciudad conocía cada rincón de mi alma, incluso esos que yo misma había olvidado, y eso me hizo llorar. Lágrimas dulces, cálidas,
que no caían por tristeza, sino por el asombro de estar en un lugar que parecía haberme estado esperando desde siempre. Árboles, sí, pero no eran como los de aquí. Sus hojas eran como pequeños cristales que emitían un brillo suave, y cuando el viento, si es que era viento, los tocaba, sonaban como campanitas lejanas. Vi fuentes, pero no de agua, sino de luz líquida. Vi estructuras que flotaban, como si la gravedad no tuviera permiso allí. Todo parecía estar suspendido en una danza eterna, una celebración silenciosa de la existencia. Aquella ciudad era más que un lugar, era un estado del alma, una forma pura de conciencia. Y entonces sentí que algo más me llamaba desde el centro de todo, como si hubiera una fuente aún más profunda, un núcleo donde todo empezaba y todo terminaba. No vi con los ojos, sino con otra parte de mí, que no sé nombrar. Era una llamada serena, pero firme, un impulso que me empujaba a seguir, a avanzar, porque aunque ya había visto tanto, presentía que lo más importante aún estaba por revelarse. Algo me esperaba más allá de ese primer contacto. Una verdad que cambiaría para siempre no solo mi manera de mirar el mundo, sino también mi manera de entender mi propósito en él a medida que avanzaba, con el alma abierta y los sentidos desbordados por todo lo que estaba experimentando. Sentí de pronto una energía diferente detrás de mí. Era como una corriente tibia, familiar, que se acercaba con pasos serenos. Mi D2. No sentía miedo, solo una emoción que crecía en el pecho como una llama encendida por dentro. Volté lentamente. Y allí estaba ella, mi madre, Teresa, pero no como la recordaba en sus últimos días, frágil y con la mirada cansada. No. Estaba joven, con la misma edad que tenía cuando yo era una niña. Su rostro irradiaba una luz serena, y sus ojos, esos ojos que tantas veces me consolaron en la infancia, me miraban con una ternura que parecía envolver todo mi ser. No dijo nada. No hizo falta. Se acercó y me abrazó. Un abrazo que no era físico, pero que sentí más profundo que cualquier otro en mi vida. Fue como si me envolviera completamente, cuerpo, alma, memoria, todo. En ese abrazo comprendí algo que ni los años, ni los libros, ni las oraciones me habían enseñado, que no hay separación real entre la vida y la muerte, que el amor, cuando es verdadero, no desaparece con el último aliento, sino que se transforma, que cambia de forma, pero no de esencia. Lloré, sí, lloré allí mismo, en ese lugar de luz, no por tristeza, sino por el impacto de ver de nuevo a quien creí perdida para siempre. Mi madre no hablaba, pero me transmitía pensamientos, recuerdos, emociones. Me mostró, sin palabras, cada momento en que estuvo a mi lado, aun cuando yo no lo sabía. Aquella vez que me sentí sola tras la muerte de Julián, ella estuvo. Cuando enfermé y pensé que todo terminaría, ella también. Estaba ahí, en lo invisible, protegiendo desde el otro lado y como si ese reencuentro no fuera ya suficiente para cambiarme para siempre, otra presencia apareció. Sentí su energía, antes de verlo. Era una mezcla de calma, fuerza y dulzura. Lo supe, antes de que sus ojos se encontraran con los míos. Julián, a mi amado Julián, el mismo con quien compartí décadas de vida, alegrías y tristezas, silencios y carcajadas. Estaba frente a mí, puro distinto, más joven, con los hombros rectos y los ojos más vivos que nunca. Su sonrisa era la misma, esa que me enamoró desde que tenía 20 años. No hizo falta preguntarle nada. Su mirada me decía todo, que estaba bien, que había encontrado paz, que siempre me acompañó desde su partida. Recordé entonces aquella vez, hace algunos años, cuando desperté de madrugada, con la sensación de que alguien me acariciaba la frente. Ahora lo entendía. Era él. Nunca se fue del todo. Había estado conmigo, en cada paso, en cada noche de insomnio, en cada decisión difícil. Su presencia era como una brisa que me rodeaba, suave y constante. En ese instante comprendí algo, aún más profundo, aunque el tiempo allá,
no se mide como aquí, que todo lo que amamos de verdad queda registrado en un lugar sagrado, y que en ese plano no existe el olvido. Era como si se abriera una nueva dimensión de conciencia, donde las conexiones del alma brillaban como hilos de luz entre todos los que se han amado. Y allí estábamos nosotros tres, Aunt Teresa, Julián y yo, envueltos en una comunión que no necesita idioma, ni lógica, ni materia. Solo presencia fue en ese momento, cuando una serie de imágenes comenzaron a pasar ante mis ojos, o ante esa parte de mí que observaba todo desde adentro. Vi nuestra boda, el nacimiento de nuestros hijos, las cenas en familia, incluso nuestras peleas y reconciliaciones. Todo aparecía como parte de una red sagrada que tejía sentido. Nada estaba fuera de lugar, incluso el dolor tenía su lugar en esa red. Era parte de la construcción del amor verdadero, y mientras esa visión me atravesaba el alma, sentí que algo dentro de mí se abría, como una flor que despierta al sol. Era una expansión de conciencia, una revelación silenciosa que no necesitaba explication. La verdad oculta tras la vida cotidiana se me revelaba con una claridad impactante. Todo tenía sentido. Cada pérdida, cada miedo, cada decisión tomada en soledad, había sido parte de una jornada más amplia de lo que jamás imaginé en mis padres, mis abuelos, incluso personas que no reconocí del todo, comenzaron a aparecer a lo lejos. No estaban juntos en un solo lugar, sino que parecían parte de una misma atmósfera de presencia viva. Me miraban con amor, con paciencia, como si ya supieran que yo necesitaba ese momento para recordar quién era en lo más profundo. LA, que construimos aquí abajo, la que lleva nombres, edades y ocupaciones. Allá parece solo una capa superficial. Lo que realmente somos brilla más allá del cuerpo, más allá de la memoria física. Y entonces, sin previo aviso, sentí que debía seguir caminando. Teresa y Julián no me hablaron, pero sus miradas me guiaban, no con insistencia, sino con confianza. Como quien dice en adelante, aún hay más que ver, más que comprender. Y eso hice. Volví a andar, despacio, sin romper el silencio que nos envolvía. Cada paso que daba era un suspiro del alma. Sabía que algo aún más profundo me esperaba. Un centro, una fuente, una presencia aún más luminosa. El corazón me latía con una paz que no conocía en la tierra, y mientras me adentraba más en esa ciudad celestial, comprendí que estaba entrando en el misterio más sagrado de todos, en aquel silencio sagrado que me envolvía mientras seguía caminando entre resplandores y memorias vivas. Fue interrumpido, de pronto, por algo que no puedo describir como sonido, aunque lo sentí más fuerte que cualquier estruendo. Una voz que no era humana, pero que me conocía mejor que nadie. Una voz que dijo mi nombre completo, Ana Isabel, no con apuro, ni con dureza, sino con una dulzura tan profunda que el corazón se me estremeció. Ana Isabel, repitió. Como quien despierta algo antiguo, algo dormido desde antes del tiempo. No había un rostro, no hubo figura visible, pero no me hizo falta. Supe, con una certeza que venía desde el alma misma, que esa voz era de Dios. No del Dios de las imágenes, ni de las estatuas, ni siquiera del que uno intenta imaginar cuando reza. Era una presencia que no necesitaba forma para hacerse sentir. Y cuando me llamó, no me ordenó nada, no me juzgó. Solo my number. YNESAX. Algo dentro de mí se rompió y se reconstruyó al mismo tiempo. Me arrodillé, sin pensarlo, no por temor, sino por el impacto de sentirme completamente vista, comprendida, amada. Era como si esa voz hubiera tejido cada parte de mí, cada rincón de mi historia, cada pensamiento oculto, y ahora me devolviera mi esencia. No había palabras que explicarían lo que sentí. No era emoción humana, era otra cosa. Una conciencia pura, un saber sin palabras, una certeza
que no necesita demostraciones. La transformación que viví en ese instante fue absoluta. Sentí que dejaba de ser solo una mujer que vivió 80 años en la tierra, para convertirme, por fin, en todo lo que siempre fui en el alma. A veces me pregunté, cuando era más joven, si Dios realmente escuchaba. Sí, entre tantas voces, podía encontrar la mía. Aquella noche, en esa ciudad hecha de luz, supe que sí. Supe que siempre me escuchó, que incluso en mis silencios, en mis dudas, en mis enojos, Él estuvo, porque esa voz no venía de fuera. Esa voz estaba en mí, como si siempre hubiese estado ahí, esperando que el ruido del mundo se apagara para poder hablarme sin interferencias y lo más impactante fue que no me pidió nada, no exigió, no señaló errores, solo me hizo sentir que yo pertenecía a ese lugar, que había un sitio para mí, un rincón preparado desde antes de mi nacimiento y sin embargo, también supe que aún no era el momento. Esa revelación fue como una caricia y un recordatorio al mismo tiempo. Sentí que debía regresar, que aún quedaban cosas por decir, decisiones por tomar, gestos por ofrecer, que mi jornada en la tierra aún no había terminado, aunque ya hubiera visto los bastidores. Del cielo no sentí tristeza, fue más bien una comprensión profunda, una claridad que no hiere, sino que libera. Entendí que a veces nos aferramos a esta vida con miedo, pensando que es todo lo que tenemos, pero después de oír esa voz, supe que la muerte no es final, ni pérdida, ni castigo. Es solo un paso un regreso, un volver a casa. Y cuando una ha probado ese amor inmenso, silencioso y poderoso que solo Dios puede ofrecer, ya nada vuelve a ser igual. No se puede mirar al otro como antes, ni al tiempo, ni a las pequeñas heridas de cada día. Todo cambia. Cambia la manera de estar, de escuchar, de mirar incluso lo invisible. A mi madre, Teresa, y Julián seguían allí, como testigos amorosos de ese instante sagrado. Sus rostros irradiaban una alegría serena, como si supieran desde el principio que yo iba a oír esa voz, que esa revelación formaba parte de mi camino. Y entendí entonces que todos nosotros, los que vivimos, los que partieron, los que aún no han llegado, formamos parte de un tejido invisible, un tejido que Dios sostiene con una paciencia infinita, esperando que cada uno encuentre su momento de despertar. La mentalidad que me dominó durante tanto tiempo, de temor, de duda, se desmoronaba como una hoja seca en medio de una tormenta de luz. Ya no necesitaba comprender todo con lógica, porque algunas verdades no vienen con explicaciones, sino con impacto. Ese tipo de impacto, que te atraviesa en silencio y te transforma, sin decir una sola palabra más. En ese instante, sentí una expansión tan grande dentro de mí, que no sabía si estaba llorando o simplemente respirando distinto. Me sentía nueva, no más joven, no más fuerte, sino más verdadera, como si cada fragmento de mi historia se hubiera reordenado para darme sentido. Y no hablo solo de lo bueno, también los errores, las pérdidas, las decisiones difíciles. Todo era parte de un diseño mayor, más sabio que cualquier plan que pudiera haber imaginado. La presencia de esa voz aún vibraba dentro de mí cuando volví a ponerme de pie. No sentía urgencia, sentía propósito, como si se me hubiese encargado algo, no con palabras, sino con presencia. Una misión que no era mía sola, sino de todos los que habíamos tocado esa dimensión sagrada. Y aunque aún no sabía con claridad lo que implicaría, entendía que debía continuar, que esa jornada no terminaba en esa ciudad, ni siquiera con ese encuentro celestial. Algo más me esperaba adelante, algo aún más profundo que las visiones, más fuerte que los recuerdos, más revelador que todo lo que había vivido hasta ese instante, y con el alma encendida, seguí caminando, guiada por esa paz profunda que se había instalado dentro de mí desde que escuché aquella voz. No tenía destino claro,
pero sí una dirección interna que me llevaba hacia adelante, como si cada paso respondiera a una llamada silenciosa. Fue entonces cuando la vi una puerta, pero no era una puerta como las que conocemos aquí. No tenía marco de madera, ni bisagras, ni manijas, era una forma inmensa hecha de luz pura, como si el mismo tiempo se hubiera detenido para enmarcar aquel umbral. La luz que la componía no era cegadora, pero sí imponente, tenía una fuerza viva, palpitante, que emanaba verdad, una verdad oculta para el mundo, pero que allí era evidente. Sentí que detrás de esa puerta no solo había algo, sino que lo que había allí era el corazón mismo del universo. No sabría decir qué era, no había imágenes, ni voces, ni paisajes, pero todo mi ser lo reconoció como plenitud, como si al otro lado se encontrara el fin de todo sufrimiento, la ausencia completa del miedo, la certeza total de pertenecer, no el tipo de certeza que se piensa, sino la que se experimenta con cada célula del alma. Di un paso hacia esa luz, un paso que no fue físico, sino más bien un gesto interno, una entrega. Y fue en ese momento cuando apareció ante mí una figura luminosa. No era una persona como las que vi antes, no era mi madre Teresa, ni mi esposo Julián, ni nadie a quien pudiera identificar. Era una presencia hecha de luz, y aún así, tenía una forma humana. No hablaba con palabras, pero su mirada me envolvió con tanta fuerza que me detuve sin dudar. No hubo temor, solo reverencia. Era como si aquella figura conociera cada momento de mi historia, cada pensamiento escondido, cada gesto, cada decisión. Y lo que más me impactó fue la manera en que me miró, con amor, con un amor tan absoluto que deshacía cualquier juicio. Me miraba como quien mira una creación terminada y la ama por completo, con todas sus imperfecciones. La figura extendió una mano, no para tocarme, sino como una señal suave, y entonces, escuché dentro de mí una frase que jamás olvidaré. Todavía no. Hija Ana, aún tienes cosas que vivir y que contar. Fue como una caricia que me sostenía, y al mismo tiempo me despertaba. En ese instante entendí, sin necesidad de explicaciones, que aquella puerta representaba algo definitivo, un punto de no retorno. Cruzarla habría sido soltarlo todo en el cuerpo, el tiempo, los vínculos terrenales. Era el umbral de la totalidad. Pero esa frase lo cambió todo. Aún no. Esa fue la clave, y aunque cada parte de mí anhelaba la paz que emanaba de esa puerta, algo más profundo dentro de mí reconoció que no debía cruzarla. No aún sentí tristeza. Sí, una especie de nostalgia por lo que parecía ser el hogar definitivo, pero también sentí claridad. Sabía que debía regresar, que todavía tenía algo que compartir, algo que vivir, algo que entregar. Y en ese momento comprendí que no había sido llevada hasta allí por casualidad, ni como simple testigo, sino como portadora de una experiencia que debía transformar no solo mi vida, sino la de quienes me escucharan. La transformación no está solo en ver lo divino, sino en lo que uno hace con lo visto. Y esa verdad me golpeó con ternura, como una revelación. Volver no significaba derrota, sino misión. Cada decisión que había tomado en la vida, cada vez que elegí el amor por encima del orgullo, la fe por encima de la duda, el perdón por encima de la herida, todo me había preparado para ese momento, para comprender que lo vivido tenía un propósito, y que el regreso no era un retroceso, sino una continuación sagrada. La figura luminosa no se despidió, simplemente desapareció, como si se fundiera con la misma luz de la puerta, y yo quedé allí, de pie, mirando ese umbral que ya no cruzaría. No sentí vacío, ni frustración, sentí gratitud, porque incluso sin cruzarla, había sido tocada por su promesa, una promesa que me acompañaría por el resto de mis días. Entonces todo comenzó a cambiar. El paisaje celestial empezó a disolverse suavemente, como si alguien estuviera cerrando un telón de luz, con extrema delicadeza. No era una despedida brusca, sino una transición. El aire seguía siendo sagrado,
Pero algo dentro de mí comenzaba a regresar. No era arrastrada, ni empujada. Simplemente empezaba a volver, como quien entiende que el espectáculo aún no ha terminado y que hay más capítulos que vivir. Pensé en mis hijos, en mis nietos, en las personas que me rodeaban en la vida terrenal. Pensé en cuántas veces deseé respuestas, señales, milagros, y ahora entendía que todo eso estaba siempre al alcance, aunque nuestros ojos no lo vean. Que cada uno de nosotros camina con un velo sobre los ojos, pero que ese velo no es eterno. Que hay momentos, como el que viví, que descorren ese velo y nos permiten ver más allá. Ver los bastidores de esta obra llamada vida, mientras esa sensación, me envolvía, sentí que algo en mí quedaría para siempre en aquel lugar. No el cuerpo, no los recuerdos, sino una parte esencial, una chispa, como si hubiera dejado una semilla en la tierra sagrada de esa ciudad de luz, Semila. Me conectaría para siempre con la eternidad. Y así, con el alma transformada, comencé a volver. Desperté con el rostro húmedo de lágrimas. No eran lágrimas de tristeza, ni de miedo. Eran distintas. Eran como si mi alma hubiera derramado un poco de su sobrecarga. Como si todo lo que había vivido en ese otro plano necesitara salir en forma de llanto suave, casi sin sonido. Mis ojos se abrieron lentamente, y me encontré de nuevo en mi habitación, con la tenue penumbra de la madrugada, envolviéndolo todo. Pero algo había cambiado. El aire no era igual. Las paredes que me habían acompañado por años, ese techo que tantas veces vi mientras me dormía, incluso mis propias manos, todo parecía bañado por una presencia invisible, como si cada cosa estuviera impregnada de algo que no podía explicar. No supe cuánto tiempo estuve en ese estado. No sé si fueron minutos o horas entre aquel encuentro y mi regreso, pero lo que sí sabía con una certeza profunda es que no había sido un simple. Lo que viví era demasiado real, demasiado vívido. El cuerpo aún me temblaba, aunque no de frío. Era como si hubiera atravesado un umbral invisible, y ahora, al volver, todo me pareciera simultáneamente familiar y extraño. Me senté en la cama sin prisa, con el corazón palpitando sereno, y lo primero que hice fue cerrar los ojos de nuevo, no para dormir, sino para retener lo que había visto. No quería que se desvaneciera. Quería aferrarme a la sensación, al recuerdo de la luz, a la voz, a la puerta, a todo lo que me había sido mostrado. No hablé con nadie ese primer día. No había una especie de santidad en lo que había vivido, que me pedía silencio. No por temor, sino por reverencia. Guardé cada detalle como quien guarda un tesoro, cada gesto, cada mirada, cada palabra no dicha, cada sensación. Era como si el tiempo terrenal no tuviera fuerza suficiente para contener lo que traía dentro. Así que me movía por la casa en silencio, con una calma nueva, como si flotara. Mi nieta Lucía me observaba desde el pasillo, con esos ojos curiosos que todo lo ven. Y aunque no le dije nada, vino y se sentó a mi lado, en silencio también. Me tomó la mano. Y en ese gesto, sentí una continuidad, como si parte de lo vivido en la ciudad celestial estuviera ahora fluyendo en pequeños actos cotidianos durante varios días. Todo lo que podía hacer era llorar y agradecer. No necesitaba respuestas ni explicaciones. Lo único que brotaba de mí era una gratitud inmensa. Una gratitud que no sabía a quién dirigir exactamente, porque no era solo hacia Dios, sino hacia la vida misma, hacia cada decisión que me había llevado hasta ese punto, incluso aquellas que parecían errores. Todo cobraba un nuevo sentido. Lo vivido no era una historia aislada, era una pieza en una obra mayor que se tejía más allá de mi comprensión. Esa transformación interior fue como si me hubieran cambiado la piel del alma. Empecé las cosas de otra forma. El ruido del mundo ya no me penetraba igual, las quejas ajenas, las prisas, las exigencias. Todo parecía perder peso ante la luz,
que aún ardía suavemente en mi interior. No era una luz visible, pero era real. Lo supe cuando miré por la ventana y el amanecer me pareció distinto, como si la creación entera respirara en otro ritmo. Sentí que cada hoja, cada rayo de sol, cada trino de pájaro, era un reflejo de lo que había visto allá arriba, y entendí que el cielo no está tan lejos como creemos, que está entre nosotros, en pequeños fragmentos que a veces no vemos, pero que están. A mi hijo Martín vino a visitarme esa tarde, como cada fin de semana. Me miró y dijo a mamá: «Estás diferente». Sonreí. No sabía cómo explicárselo. ¿Cómo se le cuenta a otro que uno tocó el cielo y regresó? ¿Cómo se verbaliza lo invisible sin romper su esencia? Solo pude abrazarlo fuerte, más fuerte que nunca. Y él comprendió que había algo que no necesitaba ser dicho. Desde ese día, cada conversación, cada encuentro, se volvió más valioso. Dejé de postergar cosas, de posponer palabras importantes. La experiencia me mostró que el tiempo es frágil y que cada instante es una oportunidad para sembrar algo eterno. También cambiaron mis decisiones. Dejé de preocuparme por cosas pequeñas. Lo que antes me angustiaba ya no tenía ese poder. Había visto la verdad oculta detrás del dolor, aunque todo tiene un propósito. Incluso la tristeza, incluso el vacío, incluso el silencio. Porque a veces es en ese silencio donde Dios habla más claro. Lo entendí cuando, una noche, volví a cerrar los ojos y recordé la puerta que no crucé, no con tristeza, sino con honra, porque sé que llegará el momento, pero que aún hay historias que debo contar, gestos que debo entregar, presencia que debo ofrecer. Hubo también una revelación sobre el impacto que nuestras pequeñas acciones pueden tener. Low Q, Paresha, mínimo, como escuchar con atención, compartir un recuerdo, mirar con ternura. Ahora lo sentía como actos sagrados. El amor se convirtió en el centro de todo. No el amor romántico, sino el amor que sostiene, que acompaña, que espera sin juzgar, en el amor que se refleja en el rostro de un hijo, en el suspiro de una anciana, en la risa de una niña. Ese amor que no necesita palabras, pero lo cambia todo. Y así pasaron los días, con el alma abierta, el corazón despierto, y una certeza nueva que me guiaba en cada paso. No todo era fácil. Había momentos en que el recuerdo de la ciudad celestial me llenaba de nostalgia. Pero esa nostalgia no era dolorosa, era dulce, como una promesa viva. Y con esa promesa en el alma, seguí viviendo. Desde esa noche, algo en mí se quebró, o tal vez, se abrió. No fue una ruptura dolorosa, sino una expansión, como si la vida misma me hubiese revelado un secreto que cambia por completo la manera de mirar el mundo. Ya no temo a la muerte, no porque la desee ni la espere, sino porque ahora entiendo que no is and final es apenas una puerta, una de luz, sí, pero también de verdad. Desde entonces, todo lo que vivo tiene un eco diferente, como si cada instante cotidiano llevara consigo un reflejo de aquella eternidad que se me permitió tocar. A mis días no cambiaron por fuera. Sigo siendo la misma mujer Mayo. Era la abuela Q. Cocina, que escucha, que cuenta historias a sus nietos en las tardes de lluvia. Pero por dentro, ya no soy la misma. Hay una paz que se instaló en mi interior como una brisa constante, una forma nueva de respirar, de mirar, de decidir. Ya no cargo rencores antiguos, ni pierdo tiempo en discutir por cosas sin importancia. Ahora, cuando alguien me hiere, pienso en la luz que vi, en aquella voz que me llamó por mi nombre y me hizo arrodillarme. Y eso basta para perdonar. Aprendido a leer la vida desde otro lugar. Los gestos simples, una mirada sincera, un abrazo, una palabra tierna, ahora los percibo como señales sagradas. Pequeñas pistas del cielo, fragmentos del más allá que se cuelan en este lado de la existencia. Cuando me siento sola, cierro los ojos y visualizo la ciudad celestial, no como una imagen fija,
sino como una emoción que me abraza desde dentro. Siento su canto silencioso, su aroma sin nombre, su promesa latente en ya, no estoy sola. Nunca más a veces. Al rezar, mis palabras se funden con ese recuerdo. No le hablo a Dios desde el miedo, ni desde la necesidad, sino desde la comunión. Como si ya lo conociera, como si ya me hubiese mostrado su rostro, a través de esa figura luminosa que me detuvo ante la puerta. Y en ese diálogo, que es más silencio que palabra, he comprendido muchas cosas, que la fe no es una doctrina, sino una confianza viva, que los milagros no siempre son ruidosos, que muchos se manifiestan en la transformación interna, en la manera en que uno elige seguir, amando. A pesar del dolor a veces, la gente me escucha contar esto y guarda silencio. No todos comprenden. Algunos me miran con respeto, otros con escepticismo, pero yo no busco convencer a nadie, solo siento la necesidad de contar. Porque lo que viví fue un milagro real, y hay cosas que, aunque no todos las entiendan, deben ser dichas porque llevan verdad, porque pueden encender una chispa en quien las oye, aunque no lo diga, porque quizás alguien, al escucharme, sienta que no está loco por haber sentido lo mismo, que no está solo. Y es que eso es lo más bello de esta experiencia, la certeza de que nunca estamos solos, que incluso en el mayo eres silencio, hay una que incluso cuando el mundo nos da la espalda, hay una luz esperándonos. Esa luz no es solo una promesa futura, es también un faro. Ahora guíanme, calma. Me recuerda que el tiempo en la tierra es breve, pero no por eso insignificante. Cada día aquí es una oportunidad de preparar el alma, de acercarse, poco a esa plenitud. A mis hijos, mis nietos, los vecinos, todos me ven vivir con una serenidad distinta. Ya no me altero como antes. Ya no discuto con el pasado. He aprendido a vivir el presente como un regalo. A mirar el dolor sin miedo. A mirar la muerte sin sombra. Porque vi lo que hay más allá. Porque lo sentí, porque lo sé. Y. Saber. No se borra, ni se oxida, ni se debilita con el paso de los años. Al contrario, crece, se afianza. Se convierte en fundamento. Y hay mañanas en que me despierto con lágrimas, pero no de tristeza. Son lágrimas de reconocimiento. Como si mi alma recordara, en sueños, un fragmento de esa ciudad. A veces, incluso despierto tarareando melodías que no aprendí en esta vida, y sonrío porque sé de dónde vienen. Porque sé que todo eso fue real, que no fue una fantasía de mi mente cansada, ni una ilusión provocada por la edad, fue un viaje. Un encuentro, una revelación. Desde aquel día, mi manera de amar también cambió, me volví más tierna, más paciente. Ya no exijo tanto de los demás, ahora sé que cada uno carga sus propias batallas, y que muchos van por la vida con el alma herida. Me convertí en refugio, en escucha, en abrazo. No siempre digo lo que pienso, pero sí digo lo que siento, porque entendí que la palabra dicha desde el alma tiene el poder de sanar. Como aquella voz que me llamó a mí también, cambió mi relación con el tiempo. Antes, vivía contando los días, los años, las fechas. Hoy, cada momento tiene su valor único. Ya no me preocupo por lo que vendrá. Vivo con la conciencia de que cada instante puede ser el último. Y por eso, el más importante, no vivo con miedo, sino con reverencia. Agradezco bendigo, sostengo la mirada de quienes amo. Y cuando el silencio llega, no lo lleno con ruido. Lo abrazo. He dejado de pedirle a Dios que me quite las pruebas. Ahora le pido fuerza para vivirlas. Porque entendí que algunas tormentas no vienen a destruirnos, sino a revelar la estructura de nuestra fe. Y cada vez que dudo, me acuerdo de aquella puerta, de esa figura de luz, de las palabras que me devolvieron todavía no, hija, y entonces respiro me enderezo, y sigo en lo que viví, me transformó, no solo como persona,
sino como espíritu. Y por eso, lo cuento, no para impresionar, ni para recibir consuelo, lo cuento, porque siento que debe ser dicho, porque hay alguien que quizás necesite escuchar que hay algo más allá del dolor, más allá de la muerte, más allá de esta realidad limitada, que hay una verdad mayor, esperando ser descubierta, y que a veces, esa verdad nos alcanza en un sueño, en un susurro, en una lágrima, en un milagro real. Y así vivo. Desde entonces, con la mirada más suave, con la fe más firme, con el corazón más lleno, sabiendo que cuando llegue el momento, aquella puerta de luz me volverá a Sasber, y que esta vez, cuando la cruce, ya no habrá regreso. Pero hasta que ese día llegue, seguiré aquí, compartiendo, amando, viviendo, con la certeza de que la eternidad no empieza después de la muerte, sino cuando uno decide mirar la vida con los ojos del alma.